Hola. Sí, me dijo el doctor que A la que quiere que vayamos a no, doctor, por favor, me cree que me puedo brindar si quieren por casualidad de lo de una vez. ¿Qué tiene? Ah, ¿para qué lo tenga? Sí, no, porque otro como confort. Bien, bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con el curso de cirugía refractiva. Para ello, el día de hoy vamos a presentar, tanto a mi persona como el doctor Ruiz, el tema de aberrometría y pupilometría. Para ello, declaramos no tener ningún tipo de conflicto de interés al momento de elaborar esta presentación. Entonces, para el tema de aberrometría, básicamente, que quizás es un poco la más, la que quizá puede resultar un poquito más difícil de digerir, parte del concepto de frente de onda y es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto puede resultar también un poco, un pequeño recordar sobre el curso de óptica que ya hemos tenido algunos y para otros puede resultar quizá un breve resumen de ello, ¿no? Entonces, el frente de onda, que es un concepto que van a escuchar bastante, justo a raíz del desarrollo de nuevas tecnologías sobre, que permiten, digamos, hacer más precisa la cirugía que se practica. El frente de onda va a ser una superficie imaginaria en tres dimensiones que va a unir en el espacio todos los puntos de luz que se ubican, digamos, en determinado momento, ¿no? Es como tomar una foto de cómo se ha desplazado la luz y cómo está ubicada en determinado momento en tiempo y espacio. Tenemos así que cuando la luz llega, ¿no? Desde, por ejemplo, el infinito, si tomáramos un instante de cómo están los diferentes puntos de luz en este momento llegando, como llega del infinito y los haces son paralelos, pues si tomáramos, como les repito, un plano a ese nivel, vemos que es una línea prácticamente perfecta, ¿no? Que todos los haces de luz están sincronizados. Una vez que esta pasa por un lente o alguna superficie refractiva, pues la luz se va a deformar. Y esa deformación también, si tomáramos nuevamente un instante de cómo va distorsionándose o refractándose la luz, pues tenemos, por ejemplo, este haz, ¿no? Que va a ser un frente de onda ya tipo esférico, a diferencia del plano inicialmente. Ese es el concepto de frente de onda. Y cuando vemos que debía ubicarse en determinado plano el frente de onda, pero debido al tipo de lente por el cual ha pasado y por ciertas distorsiones que tiene este sistema óptico, puede que el frente de onda ya no se encuentre a este nivel donde debería estar idealmente, sino a otro plano, generando que la imagen ya no caiga en el plano focal que queríamos, por ejemplo la retina, sino que haga foco, en este caso antes, ¿no? Y generando diferentes tipos de efectos refractivos. En este caso, por ejemplo, sería muy acorde a un paciente con miopía, ¿no? Y vemos aquí tenemos un frente de onda desenfocado. Pero también podemos tener que ya las distorsiones que se generan por este sistema óptico van a ser tantas que si tomáramos nuevamente una fotografía, entre comillas, de cómo están agrupados esos haces de luz en ese momento, vamos a tener ya un frente de onda muy distorsionado, ¿no? Un frente de onda bastante irregular en comparación con el caso anterior, ¿no? Y vemos que aquí no hay ni siquiera un foco en común como en la imagen anterior, sino que hay diferentes focos, ¿no?
Entonces vamos a tener que, eso fue por ejemplo cuando viene del infinito y pasa por el sistema óptico, pero tenemos acá la parte, la contraparte donde sale a partir de un único punto que por ejemplo podría ser justamente incidir en la retina y luego la luz que es reflejada y sale del ojo, sale y vemos que podríamos tener un frente onda esférico y cuando pasa por el sistema óptico, pues nuevamente va a generar ciertas distorsiones y de lo que teníamos un frente onda ideal, en determinado momento pues puede que la luz no esté a este nivel, sino que se encuentre en estos puntos generando un frente onda irregular. Entonces, ya entendemos qué es un frente de onda y cómo es que, según un sistema óptico, uno tendría que esperar que el frente se encuentre en determinado lugar, ¿no? Pero cuando eso no ocurre, va a haber una diferencia, una distancia, una separación entre lo que debía ser con lo que realmente está haciendo, ¿no? Esa diferencia es lo que se conoce como la aberración de onda, ¿ya? Entonces, la aberración va a ser justamente esta diferencia, como comentaba, entre un frente de onda ideal y el frente de onda aberrado, ¿no? Esa va a ser la aberración del frente de onda. Porque como comentaba, idealmente cuando sale la imagen y pasa por el sistema óptico tendría que haber una convergencia en un único punto, pero lo que pasa generalmente es que sale, pasa por un sistema óptico aberrado y no hay un único punto que genera todas estas distorsiones que realmente serían aberraciones. Y esas aberraciones lo que va a generar es que no tengamos una imagen nítida, sino con bastante, digamos, ruido, ¿no? Este sería una forma coloquial de decirlo, pero realmente son las aberraciones que están interviniendo en la formación de esta imagen. Entonces ya tenemos en cuenta qué es un frente de onda y qué es la aberración del frente de onda. Y como comentaba, estas realmente pueden parecer un poco difíciles, como comentaba, de comprender, pero recordemos nuevamente que si unimos todos esos puntos en determinado momento, pues vamos a tener una superficie, ¿no? En este caso es esta figura que se está formando. ¿Cómo describiríamos esta figura? Puede ser un poco también quizá complejo de describirla en términos precisos, pero justamente hay sistemas para desglosar este frente de onda que tenemos en diferentes fórmulas que vamos a, digamos, a cuantificar para ver qué tanto aporta cada una de estas distorsiones a este frente de onda total. Entonces, como comentaba de por sí, describir esta aberración que tiene el sistema óptico de por sí es algo que ya hacemos normalmente, ¿no? Cuando decimos que un paciente tiene algún tipo de metropía y describimos que tiene, digamos, no sé, esfera -3, por ejemplo, y cilindro -1, ¿no? A tal eje, ya estamos de por sí cuantificando cuáles son estas distorsiones, ¿no? Solo que esas son las aberraciones que más clásicamente conocemos, que son las de bajo orden, pero hay muchas más que también van a contribuir con este defecto, el de la calidad del sistema óptico, ¿no? Y ya no vamos a describirlo de manera tan fácil como solamente, por ejemplo, esfera de -3 y cilindro de tanto, sino con otros, digamos, con otra numeración mucho más precisa. Y finalmente, por ejemplo, este es la aberración de onda del paciente, que podemos también representarla de esta manera, pero, como comentaba, finalmente el paciente va a ver digamos, en cierto punto, el paciente va a ver cómo ve, ¿no? Finalmente con cierta distorsión. Pero esta distorsión va a ser la suma total de todos estos, de este frente de onda, va a ser el reflejo de este frente de onda que tiene el paciente. Pero, como decía también, este frente de onda podemos desglosarlo en diferentes formas ya conocidas que van a dar en suma total este patrón que es el que presenta el paciente. Entonces, como ya vine diciendo, tenemos los haces de luz que van a ser deformados y generando del frente de onda. Cuando hay un defecto a este nivel, podemos tener las aberraciones de bajo orden, que son las que ya conocemos como desenfoque, la hipermetropía y la miopía, y van a haber aberraciones de alto orden. Y dentro de ellas, que se conocen generalmente como astigmatismo irregular, van a estar comprendidas varias que son bien conocidas. Por ejemplo, la que ya hemos escuchado mencionada más de una vez en las exposiciones previas, la aberración esférica, tenemos también el coma, el trefoil, etcétera. Una serie de aberraciones que de hecho podemos cuantificarlas hasta el infinito y están denotadas aquí en esta figura que quizá hayan conocido, que es el polinomio de Chernigg. Entonces, bueno, los polinomios de Cernic, como vemos, son diferentes figuras geométricas que podemos describirlas con una notación o con una fórmula, porque justamente son polinomios, ¿no? Y esta fórmula de cada una nos va a dar, como comentaba, es como desglosar
del frente de onda que ya teníamos finalmente aberrado del paciente, qué tanto tiene, por ejemplo, de hexafoil, qué tanto tiene de coma, qué tanto tiene de aberración esférica, qué tanto tiene de focus, etcétera. Cuánto contribuye cada una de estas aberraciones hacia la aberración global del paciente. Y estas aberraciones vamos a irlas describiendo o cuantificándola con el RMS, ¿no? O el root mean square, que va a significar que se describe en micras y que es justamente cuantificar esa diferencia, como comentaba, entre el frente de onda ideal y el frente de onda aberrado. Esa diferencia, ya sea positiva o negativa, nos va a indicar la magnitud de qué tan aberrado está en determinado patrón, en aberración esférica, en coma, cierto frente de onda. Y así vamos a tener que van a ver que puede estar, como comentaba, representado en diferentes proporciones la aberración final del paciente por cada uno de estos polinomios. Y de este tipo de aberraciones podemos subdividirlas, ¿no? Las aberraciones en general pueden ser las aberraciones de tipo monocromática o las aberraciones cromáticas. Y de las monocromáticas vamos a tener las denominadas de Seidel, que van a ser producto de una alteración en la reflexión y refracción de la luz, que son las que he comentado hasta ahorita, por ejemplo, y que se subdividirían en las aberraciones esférica, en la de coma, en el astigmatismo, que corresponden a las aberraciones de punto, y las aberraciones de forma, que serían la curvatura de campo y la distorsión. Como son, eh, quizá para entenderlo más gráficamente, en un sistema óptico, pues la imagen que llega tendría que generarse una imagen nítida, ¿cierto? Pero ya sea porque el sistema óptico puede generar cierta distorsión, vamos a tener que la distorsión resultante va a ser una imagen desenfocada, emborronada, que sería estas aberraciones de punto que he comentado, o que tenemos una imagen nítida, pero que no corresponden las proporciones con la imagen original, que serían las aberraciones de forma. Estas últimas, justamente que comenté, serían las curvaturas de campo y distorsión, y se van a ver más o menos así, ¿no? Vamos a tener que la imagen va a generarse, digamos, la imagen original no va a verse reflejada nítidamente en el mismo plano focal, sino que justamente por estas alteraciones en los poderes refractivos de por donde pasa la luz, vamos a tener que hacer foco, la luz que viene de la parte más central al eje óptico, pues hace foco a nivel del plano, pero mientras más nos alejamos del eje óptico, la luz va a hacer foco antes de ese plano y va a generar más bien una superficie curva y vamos a tener esto como resultante, ¿no? No una cruz como tal, sino cierta distorsión en la periferia. Esa sería la aberración de campo. Y la distorsión, teniendo en cuenta que los lentes no van a ser perfectos, pues al centro seguro que enfocan bien, pero en la periferia vamos a ver justamente estas distorsiones generándose, estas alteraciones como distorsión ya sea en forma de corsé, así, empinado, o en forma de barril, de esta manera, ¿no? Y dentro de las aberraciones de punto que comentaba, por ejemplo, la más que ya hemos escuchado hasta estos días son la aberración esférica a la cabeza. Y la raíz de la aberración esférica es que si bien entendemos la esfera como una superficie perfecta, pues la luz que pasa a través de esta superficie no va a converger en un único punto, ¿no? Porque las luces o el haz que pasa cerca al eje óptico, pues va a ser refractada de una manera, convergiendo en cierto nivel, pero conforme nos alejamos a la periferia, la luz que pasa por ese punto normalmente va a ser foco mucho antes, ¿no? Porque va a haber mayor poder a este nivel, porque está más encurvado que acá. Y cuando eso ocurre, cuando la periferia hace foco antes que las luces que venían del centro, pues tenemos una versión esférica de tipo positivo. Cuando pasa lo contrario, que la luz de la periferia hace foco después que las luces que pasan cerca al eje, a los rayos paraxiales, pues tenemos una versión esférica de tipo negativo. Y como comentaba, va a ser la versión de mayor importancia clínica y va a ser muy importante justamente medirla y tiene relevancia cuando va a ser un paciente sometido a una cirugía ablativa y también cuando vamos a implantar lentes de tipo multifocales, ¿no? Lo que va a hacer esta aberración en mayor o menor medida va a ser que el paciente puede ser que sí llegue a reconocer hasta la última línea y diríamos que tenga 20/20, pero realmente no va a tener una buena calidad de visión porque va a jugar ahí un papel la sensibilidad al contraste. También es otro concepto importante tener en cuenta en relación a la aberración esférica es la asfericidad. La asfericidad, digamos, o la forma en que yo lo he entendido es en que diríamos que es cuantificar qué tan diferente de una esfera una superficie es. Si una superficie es esférica, diríamos que su asfericidad es cero, ¿cierto?
pero esa asfericidad puede ser o negativa o positiva dependiendo qué tanto se aleje de esta esfericidad. Y es importante conocer este término porque a veces los toman indistinto la aberración esférica y la esfericidad, pero no es así. Hay valores incluso de distribución normal y lo usual es que sea levemente negativa, es decir, que la córnea generalmente es levemente prolata, como ya sabemos, ¿no? Y eso indica, pues es porque tenemos una curvatura central mayor, pero conforme nos alejamos, ¿no? Nos acercamos hacia la periferia, la córnea se va a ir aplanando. Y por lo mismo va a cambiar el poder que se presenta, ¿no? Entonces, como comentaba, si tenemos una superficie que es completamente esférica, pues la luz que viene de la periferia hace foco antes que la luz que viene del centro. Ahí tenemos una superficie esférica, su asfericidad es cero, pero la aberración esférica es positiva, porque la periferia hace foco antes que la luz que viene del centro, ¿no? Esa es una superficie esférica, pero la córnea no es esfera, sino es generalmente un poco prolata, ¿no? Que como comentaba es aplanarse ligeramente hacia la periferia. Como se aplana un poco la periferia, pues el foco de la periferia ya no cae tan pronto, sino un poquito más atrás, porque al aplanarse el lente pierde poder y se acerca un poco más, ¿no? Hacia la convergencia de la luz que viene del centro. Ya tenemos una asfericidad un poco negativa, prolata, pero la versión esférica sigue siendo positiva. Y teniendo eso en cuenta, pues tenemos que también existe una superficie que es la parábola, que la conocemos que las luces o los haces de luz que vienen incididos en cualquier punto de esta superficie, pues van a hacer foco en un único punto, ¿no? Ahí tenemos que realmente tenemos una imagen nítida, sin distorsión, pero no va a haber este DOF que significa profundidad de foco. Y ahí su asfericidad sería 0,53, que es conocida, pero la aberración esférica es cero, porque no hay diferencia entre el foco de la periferia con el centro. Y cuando eso ya se pasa, cuando se aplana mucho, ya más bien la periferia, pues el foco de la periferia, en vez de caer mucho antes, pues pierde poder, se va hasta mucho más atrás que la convergencia de los haces que vienen del centro y tenemos una aberración esférica de tipo negativo. Entonces, esta aberración esférica también es normal encontrarla y tiene parámetros normales. En promedio oscila entre 0,2 más o menos 0,1 micras. Esa es la distribución normal y es importante tenerla en cuenta porque cuando va el paciente a someterse justamente a cirugía refractiva, como comentaba, o también al implante de lentes premium, pues tenemos que apuntar justamente a que se mantenga esta cualidad fisiológica, ¿no? Que es tender a que la aberración total del sistema sea levemente positiva, ¿no? Como ponemos ahí más o menos, o más 0, más 0,1 micras. Y esto solo para recordarles una vez más que no es lo mismo asfericidad que aberración esférica, que no va a coincidir el cero de la asfericidad, que era una esfera, porque la esfera te da una aberración esférica positiva con la aberración esférica, ¿no? Va a haber un punto, un solapamiento, digamos, entre ambos valores. Una vez más, cuando el paciente tiene aberración esférica, o ya sea positiva o negativa, este espectro, digamos, podríamos desglosarlo de esta manera, siendo que la córnea humana normalmente está en este campo de la leve positividad, y hay rangos que son aceptables, pero también podemos hablar de rangos tóxicos de aberración esférica. ¿Y por qué hablamos de que es aceptable o no? Porque cuando, como comentaba, no hay aberración esférica, cuando hay una convergencia en un único punto, pues tenemos que no hay profundidad de foco, pero la imagen que vamos a tener es completamente nítida, ¿no? Bastante sensible al contraste. Pero conforme nos alejamos de este punto y ya no hay un único punto de convergencia, sino que hay una separación entre estos focos, pues eso nos va a permitir enfocar a diferentes distancias, mayor profundidad de foco, pero conforme nos alejamos, pues vamos a ir perdiendo sensibilidad al contraste. Y esto se manifiesta justamente en los pacientes que han sido sometidos a un tipo de cirugía ablativa, ¿no? Por ejemplo, aquel paciente que tenía hipermetropía, es decir, que el foco caía por detrás de la retina, lo que queremos hacer es un paciente que vemos que no tiene mucho poder, pues tratamos de brindarle más poder refractivo y por eso es que vamos a ablacionar, en este caso, la periferia, ¿no? Y vemos que al ablacionar la periferia, pues pierde poder la periferia y va hacia más atrás el foco. En cambio, el paciente que ha sido sometido a un láser tipo miópico, donde vamos a ablacionar el centro para que pierda poder y el foco que caía antes de la retina se aleje, al hacer esta variación, los cambios en la córnea van a generar que se amplíe esta diferencia entre el poder del centro con la periferia y se amplíe la aberración esférica resultante. Entonces, la versión esférica puede ser un problema, pero también, como comento, puede ser una ventaja al utilizarla, puesto que al ampliar nos permite, digamos, tener una distancia a la cual enfocamos. Si no tuviéramos aberración esférica, pues veríamos
súper nítido, pero en determinado punto, ¿no? Pero gracias a que la tenemos, nos permite también manejarnos a diferentes distancias sin tener que hacer mayor esfuerzo, ¿no? Nos brinda justamente esa profundidad de foco. Otra versión importante es la coma, que va a ser generada debido, es muy similar a la aberración esférica, solo que ahí la luz ya no viene del centro, sino que como vemos viene de manera oblicua al lente, ¿no? Y va a ser, se va a traducir en que digamos, los haces de luz que pasan por determinada parte de la superficie refractante van a chocar con un poder diferente, ¿no? Va a haber una alteración, dado que digamos, los ángulos de incidencia son diferentes, unas van a ser refractadas de mayor manera que otras. Y por lo tanto nos va a imaginar que unos haces van a coincidir mucho antes y los del otro lado van a coincidir aún mucho después, ¿no? Entonces el plano focal vamos a tener esta imagen que se describe justamente como en forma de coma ortográfica o en cometa. Y eso, por ejemplo, lo vamos a hacer bastante en pacientes que tienen queratocono, ¿no? Dado que la curvatura es de esa manera tan distorsionada cuando la luz viene, como la luz no siempre obviamente llega del centro, sino tenemos imágenes que llegan de diferentes localizaciones. Por un punto la luz se va a encontrar con una córnea que tiene cierto poder y por otro una córnea que, que está demasiado encurvada y tiene demasiado poder y por eso es que se va a generar estas diferentes magnificaciones. Y tenemos también finalmente la aberración cromática. A todo esto le vamos a sumar que si todo esto era solamente enfocándonos, por ejemplo, en un determinado tipo de luz o en general de luz blanca, tenemos que tener en cuenta que la luz en sí misma, como está compuesta por diferentes tipos de longitudes de onda, no va a ser refractada tampoco de la misma manera por un sistema óptico. Siendo que la luz que es de longitud, la longitud de onda de la luz roja, por ejemplo, va a refractarse, digamos, mucho después, ¿no? No tanto así como la luz azul o la ultravioleta. Y en medio vamos a tener a la luz de color verde, ¿no? Entonces, como vemos, puede generarse este tipo de distorsión. Esta es la imagen que vamos a percibir. Y este es como un extra de aberración encima que vamos a tener a lo ya descrito, ¿no? Pero también, pese a que sea aparentemente un problema, pues podríamos sacarle ventaja a este fenómeno, porque justamente en eso se basa el test de duocromo, ¿no? Que ya seguramente lo han ido conociendo cuando hemos estado en refracción, teniendo en cuenta que la luz roja se refracta después y la verde antes. Si tenemos un paciente que ya hemos refractado y que hemos llegado a lo que entendemos que es su refracción, podemos hacerle el test de duocromo haciéndole que mire hacia esta cartilla y le preguntamos cuál de digamos, a qué lado ve los números o las figuras más nítidas, ¿no? Si, por ejemplo, en el lado de la izquierda o en el lado de la derecha. Si, por ejemplo, el paciente me diría que ve más nítido las figuras o las letras o los números del lado de la derecha, entonces entenderíamos que el haz de la derecha está más cerca hacia la retina, ¿cierto? Entonces realmente el paciente ha quedado ligeramente hipermétrope y por lo tanto tendremos que agregarle aún esferas positivas. Pero si el paciente ve con mayor nitidez los números que están ubicados en la lado de la izquierda, significa que la luz o la convergencia, como recordamos que el rojo hace foco después, si él ve más nítido esto, significa que esto está más cerca de la retina y por lo tanto hemos dejado ligeramente miope al paciente aún y tendríamos que darle más esferas negativas. Y si el paciente ve indistintamente ambos lados por igual, perfecto, significa que hemos llegado justo al medio, ¿no? Que están cayendo ambos puntos equidistantes de la retina y hemos encontrado su reflexión exacta, ¿no? Y también es importante saber que este test incluso puede aplicarse a pacientes que son daltónicos porque no tiene que ver en sí con la percepción del color, sino tiene que ver con las longitudes de onda en general. Entonces, a lo que ya hemos visto, vemos que la aberración esférica nos va a generar diferentes puntos focales, ¿no? Va a haber múltiples focos, pero a eso le sumamos la aberración cromática, que es en sí la luz blanca va a generar por sí misma diferentes focos también en función de las diferentes longitudes de onda. Y todo esto se va a traducir, o vamos a cuantificarlo, en esto que ya conocemos como los polinomios de Cernic. Vamos a tener que hay diferentes niveles, ¿no? O órdenes, desde arriba hacia abajo vamos a enumerar el orden 0, 1, 2, así hasta el infinito, y normalmente vamos a tener a la mano los primeros 6 órdenes, ¿no? Y en función de la derecha a la izquierda se va a describir una u otra aberración como tal, y cada una va a tener su nomenclatura en específico, ¿no? Según el número de orden que tiene y su superíndice, si es que está ubicado a la izquierda es negativo o si está más a la derecha es positivo.
Esto podemos obtenerlo, por ejemplo, en la tomografía del Pentacam tenemos este display que es el mapa de aberraciones, donde podemos encontrar, como ya he comentado, todo esto desglosado, ¿no? Uno por uno, qué tipo de cuantificado cada una de las aberraciones que tiene el paciente. Y tenemos que buscar, ¿no? El dato. eh, Podemos enfocarnos, por ejemplo, a este nivel. Tenemos, a nivel del segundo orden, tenemos los primeros, el orden 0 y el orden uno realmente no tienen relevancia clínica, hacen referencia un poquito a la inclinación, a la posición del paciente, pero a partir del orden 2 en adelante sí. En el nivel del segundo orden tenemos a las aberraciones de bajo orden, que son principalmente el de focus, que son la hipermetropía y la miopía, y a los costados tenemos el astigmatismo, que son los que ya hemos conocido, hemos ido conociendo. Entonces ya hemos descrito buen tiempo estas aberraciones, solamente que nos hemos enfocado aún en las de bajo orden, ¿no? Pero como vemos, hay muchas otras que van a repercutir también en la calidad visual del paciente, y por eso es que tenemos ahí las de alto orden, que son de la tercera y cuarta en adelante en general, ¿no? Pero la de mayor relevancia clínica van a estar a este nivel, teniendo el coma, ya sea vertical y horizontal, y también tenemos aquí al medio la aberración esférica. Y cada una, como comento, tiene debajo su cuantificación del RMS, el root mean square, que podemos tener aquí esa información también al costado, ¿no? Tenemos que evaluar cuál es el RMS de las aberraciones de bajo orden y de alto orden, justamente, que nos va a indicar eh, finalmente el resultado visual que va a tener el paciente, ¿no? En función de la calidad, me refiero. Y aparte de eso, por ejemplo, acá especificado está el Z40, que hace alusión a la aberración esférica según su nomenclatura. Es importante también tener en cuenta que estas aberraciones se van a cuantificar en función del diámetro pupilar, por eso es que tiene que estar especificado con qué diámetro pupilar se está trabajando, porque, como voy a comentar en un momento también, estas aberraciones van a variar justamente su cuantía en función de la amplitud de la pupila que tengamos a este nivel. Si bien las aberraciones de bajo orden, que son las que más conocemos, van a representar el defecto más conocido y que mayor peso tenga en la calidad del paciente, ¿no? Un paciente miope, pues quizá no importe mucho cuánta aberración esférica tenga, si es que ya tiene de por sí, no sé, menos 5, por ejemplo, de miopía, ¿cierto? Va a repercutir bastante en su calidad visual. Hasta un 85% en general se estima que son las aberraciones de bajo orden que van a eh, impactar, digamos, en la calidad visual del sistema, ¿no? Pero estas aberraciones de bajo orden van a ser fácilmente, digamos, subsanadas con una refracción, pero no así las aberraciones de alto orden, ¿no? Esas no se van a poder corregir tan fácilmente como con el uso de gafas directamente. Esto, vamos a tener, como comentaba ya, que estas aberraciones van a diferir en su magnificación según hablamos de la dilatación de la pupila, ¿no? No es lo mismo hablar de una pupila de 2 milímetros como una de 4 o de 6. Y eso se ve porque conforme se agranda el diámetro pupilar, si de por sí ya había cierta distorsión del sistema óptico, pues la luz que va a pasar va a ser aún mayor y vamos a tener que, como resultado, que la distorsión en la imagen final también va a ser mayor. Por lo mismo, digamos, al revés, si tenemos una pupila más pequeña, eso nos va a permitir tener mayor nitidez en la imagen, ¿no? Como vemos acá también. Tenemos una imagen que está enfocada, no importa en qué diámetro pupilar estemos, pero conforme la luz está por detrás o por delante de la retina, si agrandamos el diámetro pupilar, pues la luz que va a pasar finalmente va a ser mayor y lo que está por delante y por detrás de la retina, que nos generan este emborronamiento, pues se va a ver más marcado, ¿no? A diferencia de que si achináramos un poco los ojos y limitáramos el ingreso, por ejemplo, de la luz, vamos a tener que ya solamente la que está por delante y por detrás pues es menos y por lo tanto vamos a tener como resultado una imagen más nítida. Lo mismo se ve acá, ¿no? Tenemos una pupila dilatada, pasa la imagen y el círculo que hace foco en la retina pues es de mayor tamaño a que si tuviéramos una pupila más pequeña, ¿no? Si hubiera un defecto, porque en ambos casos no cae al centro, ¿no? No hace foco en la retina. Pero si tenemos una pupila más pequeña, pues esta distorsión va a ser menor. Eso es por un lado. Y por el otro, tenemos que tener en cuenta también el... No, bueno, era un video para demostrar que, digamos, por qué ocurre este, este efecto. ¿Sí? A ver.
Ya, listo. Entonces tenemos que el haz de luz va a pasar por un agujero y en función de que se disminuya el diámetro del agujero, pues vamos a tener que disminuir el tamaño del spot que llegaba también al fondo. Pero en algún punto se hizo tan pequeño que ya no se achicó el spot que llegaba, sino más bien se empezó a incrementar en este patrón de ondas, digamos, ¿no? Y que eso se explica justamente por la óptica física que ve a la luz como una onda realmente, ¿no? Y este es el fenómeno que conocemos como difracción. Esta difracción de la luz que es, pasa la luz por un haz pequeño y en vez de tener un punto como resultado, tenemos este disco que se conoce como el disco de aire, que va a ser justamente el resultado de la difracción. Esta gráfica solamente es para mostrarles cómo es que conforme, y también como vimos en el video, conforme se amplía, digamos, si viéramos el video al revés, conforme crece el agujero por donde pasa la luz, pues esta distorsión, esta difracción realmente va a ser menor. Entonces tenemos esto. Tenemos que si teníamos una pupila muy pequeñita, pues la difracción va a ser mayor y conforme dilatamos la pupila, pues la luz que pasa ya no va a verse difractada y tendríamos una imagen más nítida, ¿cierto? Pero, nuevamente, si tuviéramos una pupila de este diámetro, digamos, pequeño, la convergencia va a ser más nítida, pero eh, conforme dilatamos la pupila, las aberraciones que venían por la periferia van a verse afectadas, ¿no? O van a verse más manifiestas aún. Eh, Nuevamente, si digamos, si recordamos la imagen que estaba en las diapositivas previas donde teníamos una superficie de varios colores que hacía referencia al frente de onda, si tenemos esta superficie, la línea gris gruesa, como esa forma justamente del frente de onda del paciente, si tuviéramos que describirla, podríamos decir, digamos, no va a ser lo mismo describirla en función, digamos, polinomial de sus diferentes componentes, que esta, por ejemplo, el verde sería la aberración esférica, porque recordemos que era medio como un tazón. No va a ser lo mismo describirla en toda esta magnitud, esta superficie de frente de onda, que si solo nos enfocáramos, por ejemplo, en estos 6 milímetros, ¿no? Para describir esta aberración, esta aberración. El paciente es el mismo y la aberración es del paciente, las aberraciones en general de todo su sistema óptico, pues va a ser el mismo. Pero como vemos, para describir la aberración que tiene el paciente no va a ser igual enfocarnos en los 10 milímetros, o bueno, este es un ejemplo, está en 10 centímetros, o en 6 milímetros, por ejemplo, que fuese la dilatación de la pupila. Y entonces, eso es solo para que entendamos por qué es que no va a ser igual o por qué va a ser tan importante cuantificar la dilatación de la pupila para entender que va a verse modificado los valores que teníamos inicialmente de estas aberraciones. Entonces, si esto puede resultar un poquito confuso quizá al inicio porque por un momento decimos que conforme se agranda la pupila, pues va a haber menos difracción, ¿cierto? Porque conforme se achica va a haber más difracción y por lo tanto más distorsión. Conforme se agranda la pupila va a haber menos difracción, pero eso sería en un sistema óptico ideal, ¿no? Donde no va a haber aberraciones, pero las aberraciones acá pesan aún más que la difracción que va a sufrir la luz y por lo tanto sí conviene, digamos, que la pupila tenga ese efecto o que sea más pequeña en general para que no pasen estas aberraciones, porque lo que vamos a tener como resultado más bien va a ser esto, ¿no? Que conforme crece el diámetro pupilar, pues vamos a tener finalmente la manifestación más explícita de las aberraciones de este sistema. Y ya para terminar, tenemos que conocer también los ejes ópticos y los ángulos, ¿no? Como el ojo de por sí no es un sistema perfecto y no está todo centrado, que sería ideal, vamos a tener que hay diferentes ejes en este sistema. Solo para comentar, tenemos aquí el eje óptico, que va a ser la línea azul, que va a ser justamente cuando graficamos normalmente un lente, ¿no? Y tenemos la parte central, va a ser la luz que pasa por esta parte central, pues no va a sufrir distorsión, no va a sufrir refracción, ¿no? Entonces tenemos ahí justamente ese centro del eje óptico que sería el eje óptico. Tenemos luego, por ejemplo, aquí el eje pupilar, que va a ser justamente la línea perpendicular que va a pasar perpendicular a la córnea, pero que va a pasar por el centro de la pupila. Y tenemos también diferente a esto, la línea de mirada, que va a ser, o el eje visual, que va a ser el eje que pasa por la imagen, o el objetivo que estamos viendo, va a pasar por el centro de la pupila y la córnea, pero va a ser foco, va a quedar justamente en la fobia, que es con lo que estamos enfocando, ¿no? Y como comentaba, idealmente sería que todo esto esté en un único punto, ¿no? Pero eso no ocurre, la fobia está levemente temporalizada y por lo tanto va a haber una diferencia entre la parte
digamos, por donde estamos viendo, con lo que aparentemente es el centro de nuestro eje. Más o menos de esta forma se posicionan los diferentes ejes a este nivel. Tenemos el eje visual, tenemos el eje pupilar y tenemos el eje óptico, y estas diferencias es importante cuantificarlas, ¿no? Porque vamos a conocer que existe, y está por aquí escrito que es el ángulo kappa, que va a ser justamente esta diferencia entre el eje pupilar, que es, digamos, donde parece que el paciente está viendo. Cuando uno mira por una persona de frente, pues si vemos que está eh, con la pupila justo, ¿no?, en el centro de nosotros, pues nos va a dar la apariencia que está enfocando al medio, pero puede ser que realmente por la posición de la fobia el paciente, su línea de mirada no esté a ese nivel, sino que realmente esté viendo, no enfocando justo lo que tiene enfrente, sino justo al costado, y esa diferencia se puede cuantificar en función del ángulo capa, ¿no? Como comentaba, es la diferencia entre el eje pupilar y la línea de mirada, ¿no? Y eso también va a ser importante porque tenemos que determinar a qué nivel tenemos que centrar justamente los procedimientos ablativos, a qué nivel tenemos que enfocar nuestro centrado del lente multifocal que queramos implantar. Entonces, ya para terminar, como estaba comentando también, va a ser importante determinar cuál es ese diámetro de la pupila finalmente, porque de eso va a depender cuál va a ser la dimensión de la zona óptica en la que vamos a aplicar la ablación, y más allá de eso, encima la zona de transición, ¿no? Porque si aplicamos láser en un área pequeña, pero la pupila realmente se dilata aún mucho más, el paciente va a notar estas disfotopsias a predominio en la noche, ¿no? Se va a sentir muy insatisfecho tal vez, ¿no? O inconforme, va a sentir que baja bastante su calidad visual en la noche. Y por eso es importante determinar lo más fielmente posible cómo es la dinámica pupilar, ¿no? En condiciones fotópicas, en condiciones mesópicas y en condiciones escotópicas, ¿no?, de baja luminosidad. Porque como vemos acá también, conforme ampliamos el diámetro de la pupila, la cuantificación de las aberraciones, por ejemplo, acá está solamente resaltada la aberración esférica, va a ir subiendo en cantidad, ¿no?, como también está aquí. Tenemos determinados valores de RMS en función de la zona óptica cada día, las veces del diámetro de la pupila, ¿no? Va a ser diferente comparar las aberraciones en general de un sistema, ya sea que nos citemos a 2, 3, 4, 5 o 6 milímetros. Y esto solamente es como un video especie a modo de resumen. Vamos a tener que el sistema óptico de por sí, como ya he ido comentando, no es perfecto. Cuando la luz llegue, hay sistemas que nos van a permitir cuantificar esa luz que sale de retorno, y esa luz va a verse también medida, o va a verse reflejada por esta superficie que es el frente de onda, ¿no? Y este frente de onda puede estar aberrado, distorsionado a lo que debería ser en mayor o menor medida, y conocer qué tan deforme o qué tan alterado está este frente de onda, pues nos va a permitir modular mejor cómo van a ser o cómo deberían ser los parámetros que queremos corregir para brindarle una justamente mejor corrección al paciente cuando va a verse sometido a algún tipo de intervención refractiva. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Gracias.
Sí, no, ya no pasó. Ya no. Ya. Bueno, Ahí lo tiene. ¿lo sigo? Bueno, In progress. pero la luz. Sí, pero más. Sí, no. Es que tiene que conectarse este de acá. Ahí está. Ya, sí. Sí. ¿Oye? No, la luz nomás. Ya. Bueno, bueno, estamos hablando en este momento, ¿por qué es útil la tecnología de frente de ondas? Es útil para la predicción de la refracción subjetiva o objetiva. O sea, nos da una refracción y esa se puede usar para hacer ciertos cálculos en cirugía refractiva. Es útil en la detección de distancias corneales. También es útil para hacer ablaciones guiadas y optimizadas. Es útil también para la selección de lentes intraoculares y también nos sirve para el tratamiento de la presbicia. Entonces, ¿dónde medimos la aberración? Uno la mide en la córnea y en cristalino. Perdón, ¿dónde podemos modificar estas aberraciones? En la córnea y el cristalino. En la córnea, como mencionó Carlos, hay el láser convencional. El láser convencional lo que hace es, crea mayor aberraciones de alto orden. Entonces, claro, corrige el de focus, corrige el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía, pero incrementa las aberraciones de alto orden. La ablación optimizada por frente de ondas lo que hace, bueno, también se corrige el de focus, el efecto refractivo que tiene el paciente, pero ya no aumenta estas aberraciones de alto orden. No aumenta. Y la ablación guiada por frente de ondas, estas lo que hacen es, tratan las aberraciones de bajo orden, que es el de focus, pero también tratan las aberraciones de alto orden, o sea, la aberración esférica. En esto se basan las cirugías de presbicia, ¿no? Y con respecto al cristalino, uno puede usar lentes intraoculares que tengan aberración esférica positiva o negativa, o también las lentes intraoculares que tengan una aberración, la aberración esférica secundaria, que es de Z60, y también, pero que es las que son positivas. O lentes intraoculares que corrigen la aberración cromática, o la disminuyen en todo caso. Entonces, estas son las dos maneras como uno puede modular o alterar la aberración esférica de un ojo. ¿Y dónde la medimos? Como dije anteriormente, hay una aberración de todo el sistema óptico, que es la aberración total del ojo, y esta es debido a la córnea y debido al cristalino. Hay otras que son mínimas, que no se toman en cuenta, pero es en los equipos, en los aberrómetros, se mide la aberración total, y los topógrafos, bueno, y también los aberrómetros pueden medir la aberración de la córnea. Eso también es importante que recuerden. En teoría, la córnea, uno nace con una aberración corneal, por ejemplo, de 0,30 y eso permanece a lo largo de toda la vida. O sea, sí se altera algo la aberración esférica, pero es mínima y no es significativa. En cambio, el cristalino sí se altera. Uno nace, un paciente de 20 años, una persona de 20 años, tiene más o menos 0, menos 0,19, 0,20 micras, y en el tiempo, a los 60 años, esto se va de negativo a positivo. Y ese es el motivo por qué uno usa, uno al operar la cirugía de catarata de un paciente, pone un lente intraocular con aberración esférica negativa para compensar este cristalino que era hacer para compensarlo porque se ha hecho positivo o para volverlo como un paciente de 20 años, ¿no? Eso es más o menos como qué es lo que ocurre. Entonces la córnea es estable toda la vida, el cristalino se altera, el cristalino se altera su aberración de negativo a positivo y uno trata de corregir con lentes monofocales con una aberración negativa. Eso es lo usual, lo común en todos los pacientes. Ya cuando trabajamos, bueno, y también algo que se mencionó es que la aberración esférica ideal es que quede el paciente con 0,1 micras. Es un objetivo que no tiene. Pero esto cambia un poco cuando ya usamos en las aberraciones a favor de uno, ¿no? Antes nos decían que las aberraciones son malas las negativas, son malas las positivas, pero ahora se está usando a favor para que el paciente tenga una profundidad de foco en los lentes de EDOF. Esto es lo que habló Carlos. Hay lentes con aberración esférica positiva, negativa y los que son de cero. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? En pruebas de laboratorio
se ve que si uno usa la aberración esférica al favor, o sea, normalmente hemos visto una diapositiva que presentó Carlos, que va hasta 0,6, ya sea positivo o negativo, son los rangos tóxicos. Más de 0,6 positivo y más de menos 0,6 negativos son tóxicos. Si están en este rango, va a favor del paciente y uno tiene mayor rango de división. Y en este estudio que se hizo, se vio que un paciente, o bueno, perdón, esto es un estudio, una simulación. Si creamos una aberración esférica, miren, hasta 0,6 en positivo, esto más o menos nos da en poder de dioptrías 2 dioptrías, ya sea por el lado positivo o el lado negativo. Entonces el paciente en teoría puede ganar hasta 2 dioptrías, menos 1 en el no dominante. Ese 2 se suma con ese 1,50, el paciente tiene 3 dioptrías para ver de cerca. Entonces el paciente tiene una visión prolongada, la velocidad de foco se extiende. Y en teoría el paciente puede ver bien de lejos y puede ver bien de cerca. Esa es la teoría. Y en eso se basan mucho los lentes oculares y la cirugía de presbicio. Por ejemplo, acá tenemos un lente. Este es un lente en el cual tiene una parte central que tiene aberración positiva, una parte de una media periférica que tiene una aberración negativa. Entonces, lo que se hace, hay un término que es la aberración esférica longitudinal, ¿no? Es por donde el paciente va a hacer foco a lo largo de toda una línea longitudinal, hacia la mácula o la fovea. Entonces, la imagen se va informando hacia el foco adelante, atrás, va a tener varios puntos de foco, de acuerdo a la aberración a la parte del lente que está usando y a la aberración que tiene. Entonces el paciente va a tener una línea constante de visión, se alarga usando la aberración esférica positiva y negativa. Entonces muchos lentes intraoculares que son EDOF se basan en este tipo de ayuda. Esto es lo que sería un lente ideal. En el esta gráfica acá, mire, debería ser una línea, ¿sí, no? En los EDOF, es como si sería una línea puntual, sería perfecto, ¿no? Pero no es tan así, tiene ciertas distorsiones, pero entonces el paciente podría enfocar a lo largo de toda esta línea, vería igual. 20-20 de lejos, visión intermedia, visión de cerca. Eso sería lo que se buscaría, ¿no? Pero estos los senos, usando la aberración esférica, negativa y positiva, puede ver. Ahora, hay lentes que es como este tipo de lente que tiene las dos, positiva y negativa, pero hay otros lentes que solamente usan la versión positiva y otros lentes que usan solo la versión negativa. O sea, esa aberración hace que vaya por lo menos. Otra aberración que habló Carlos es la aberración cromática, ¿no? Por el estudio al ser efecto prismático por un lente que son estos prismáticos, refracta antes la luz azul, luz amarilla, tiene puntos diferentes de hacer foco. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un lente. Acá hay otro término también, perdón, no, aberración cromática longitudinal. El otro era aberración esférica longitudinal, ¿no? Esta es cromática longitudinal, que también es una línea a lo largo de, eh, de un eje visual. Entonces, este lente es un lente difractivo, trifocal. Por el efecto de la refracción, tiene una aberración longitudinal cromática positiva. Y por el efecto de la difracción, tiene una aberración cromática hace que disminuya más la versión cromática a lo largo de la versión cromática longitudinal y el paciente tiene mejor calidad de visión. Acá pueden ver en el foco de lejos cómo los tres colores principales se alinean en visión lejana e intermedia, ¿no? Pero miren en la cercana no tanto, cada uno hace un foco diferente. O sea, tampoco es perfecto, ¿no? Pero obviamente hace que el paciente esta distorsión cromática sea mucho menor y la calidad de visión es mucho mejor. Esa es otra forma de usar las aberraciones, pero ya la cromática para mejorar la calidad de visión del paciente. Otro punto importante que habló Carlos es con una keratotomía radial, acuérdense que se aplana la córnea, se ve más oblata, la córnea se hace más positiva, la versión esférica se hace más positiva, entonces necesitamos usar un lente esférico con aberración negativa para compensar esto. En un paciente que ha sido operado de ácido hipermetrópico o un queratocono o una ictasia, tiene una versión esférica más negativa, son córneas
prolatas o hiperprolatas, y lo que se usa al poner un lente, al operar la catarata, se usa un lente esférico o de aberración esférica positiva. Estos son algunos lentes traculares con sus aberraciones esféricas. El objetivo en pacientes, para cuando ponemos lentes multifocales, es pues, dejar al paciente en 0.11, 0.10 micras de aberración esférica, como dije anteriormente, es para lentes multifocales. Estos son algunos criterios que usamos para implantarle un RMS de aberración de todo orden de máximo de menos 0.5, es a 6 milímetros, pero si vemos a 4, tiene que ser menos 0.3. Si pasamos de este rango, no debería implantarse un lente multifocal. Un coma de más o menos 0.32, ya sea positivo 0.32 o negativo 0.32, no debería implantarse un lente multifocal. El trifole también, ¿no? Más de 0.3 para arriba o para abajo, no debe implantarse un lente multifocal. Entonces, ustedes cuando piden la topografía, ustedes pueden pedir mapa de aberraciones y ahí salen estos valores y se va a ayudar a decidir si ponen un lente multifocal. Otro punto importante es la cuerda. Las cuerdas, perdón, la pupila y sus ejes. Lo que tiene ya ahorita más valor, lo que se está tomando mucho en cuenta es la cuerda MU. La cuerda MU es la que está entre el eje visual, o el primer eje de Purkinje, y el centro pupilar, el eje pupilar. Esta distancia, si ya tiene más de 0.4, hay que llamar la atención, ya tiene que llamar la atención, pero si tiene más de 0.6, ya no debe implantarse un lente multifocal. Entonces, eso también lo ven en la mapa Catarata Prior de Galilei. Sale acá la cuerda MU, y ustedes ahí tienen el valor, ¿no? Entonces, eso les ayuda también a decidir si ponen un lente multifocal o no. Eh, Cada lente tiene, según el fabricante, les puede decir hasta cuánto de tolerancia tiene cuánto nivel de tolerancia tiene para esta cuerda MU. Le puede decir que puede tolerar 0.1, 0.2, 0.4. Entonces, eso también debería conversar con los fabricantes, y eso también le da una idea de si implantan o no implantan un lente multifocal. Este es el concepto, bueno, este es un tipo de lente. Este es un tipo de lente que no hay acá en el Perú. Es un lente de aberración esférica positiva. ¿Vale? Casi todos son aberración esférica negativa, pero este es positivo. Pero, bueno, independientemente de no tener ese lente, miren, este paciente, perdón, este es un ejemplo. Ponemos un lente, estos lentes que son monofocales plus, que tienen aberración esférica positiva, pero es lo mismo para la negativa. Si le ponemos igual el mismo lente dominante a un tapiz cero, paciente, como tienes esa pequeña aberración, vale algo intermedio, ¿no? Se dice que ven algo intermedio. Ven de lejos bien y algo intermedio. Pero con los dos ojos, sí mejora la intermedia, ¿no? Eso es lo que se dice con todos los lentes estos monofocales plus. Pero miren, si el paciente tiene un monofocal plus, le hacemos el dominante a 0, no dominante a -250. Si vemos ojo por ojo, el dominante está a 0, va a ver como esto acá, ¿no? O sea, lejos, bien, y algo intermedio. Y el no dominante, como lo hemos dejado a -150, ya va a ver bien de cerca. Y con los dos ojos va a tener una buena visión de lejos, intermedio y cerca. Esto es lo que se, se quiere hacer, lo mismo que se hace con la cirugía de presbicia, ¿no? Es algo parecido. Acá se usa esta monovisión, y aprovechándose de la aberración esférica del lente. Y en eso se basa el tratamiento de presbicia. Esta es la página, esta es la cara, se llama esta página, donde uno ingresa los datos pero esto se basa en que esto que dije anteriormente, la máquina lo que hace, crea cierta relación, donde, bueno, según el paciente va a crear cierta aberración esférica que va a ayudar al paciente ver bien de cerca o intermedio, ¿no? Y similar a lo que ocurre, parecido a este efecto de acá. Y en eso se basa la cirugía de presbicia.
Bueno, entonces, ¿qué recomendamos? Importante es el correcto conocimiento de las radiaciones ópticas. Deberían ustedes, los residentes, saber un rol importante. Está jugando con la cirugía refractiva, ya sea en corneales o para lentes intraoculares multifocales. Eh, Recordar que las alteraciones de alto orden que causan mayor alteración en la visión son las de la fracción esférica y el coma. Como dijo Carlos, obviamente que el de foco, que es la miopía, hipermetropía y el astigmatismo, es el 85%, el 85% de toda la dificultad visual del paciente, pero estas aberraciones no se corrigen con lentes, ¿no? Se corrigen probablemente con cirugía láser o con lentes intraoculares. Bueno, eso era todo lo que quería traer desde el día de hoy. Si tienen alguna pregunta. De mí ahora. Una pregunta. Cuando uno toma la topografía, en este caso por ejemplo, el Pentacam, para ver las grabaciones formales, siempre nos da un dato de fotos, pero no nos da el valor, o sea, o no se realiza, quizás más frecuente, el valor escotópico, para ver si la RMS aumenta. De repente indica si el paciente no es candidato para un lente multifocal, ya que va a tener mayores aberraciones con la pupila dilatada de noche y de repente no va a ser un buen candidato para un multifocal. Entonces, ese dato quería... Bueno, lo que pasa es que las aberraciones corneales no están afectadas por el tamaño pupilar. No tiene nada que ver, porque es adelante. Entonces, cuando toma el topógrafo, cualquier tipo de topógrafo, tú puedes poner ahí la aberración corneal es a 4 milímetros, a 6 milímetros, y eso es como el paciente al final va a ver, ¿no? Independientemente después de la pupila. Si tú tomas la aberración a 4 milímetros, tú sabes cómo va a estar la 4 milímetros, si lo tomas a 6, sabes cómo va a estar a 6. Entonces, eso es lo que te hace decidir si implantas o no un tipo focal, no el tamaño de pupila. Claro, el tamaño de pupila va a ser, o sea, sí va, a ver, si el tamaño de pupila si un paciente joven sí te dilata hasta 6, 7, 8, ¿no? Paciente mayor dilata 3, 4. El tamaño ideal de pupila es entre 3 a 3.2. Es el tamaño ideal que no tiene muchas aberraciones. Pero para efectos de decidir un lente multifocal, tú solamente tienes que ver las aberraciones de alto orden a 4 milímetros, que sean menos 0,3, y hasta 6, hasta máximo 0.5. Y eso te lo da independientemente del tamaño de la pupila. Con eso tú decides si el paciente es candidato o no. Y para las aberraciones totales, el objetivo es cuando ya está cero al final. No influye la pupila en la aberración del corneal que uno va a decidir para petar el lente. O sea, no es individualizado para cada En catarata, en catarata. pero en la sí, sí. El efecto, lo que pasa es que el paciente en el tiempo, ¿no? Porque depende de la zona de transición, depende del tipo de la zona óptica, de la zona óptica que vas a escoger, la zona de transición. En pacientes jóvenes de 20, bueno, 22 años dilatan hasta 6, 7, ¿no? Y es difícil, tu zona óptica no llega, o sea, no necesariamente llega a esa zona. En el tiempo, el paciente hay una adaptación, una neuroadaptación. El paciente cierra la pupila, porque a veces usamos brimonidina, usamos pilocarpina para cerrar la pupila y no tenga ese efecto cuando entra de luz de un lugar muy iluminado a un lugar oscuro, se dilata la pupila y ve mucho salo, ¿no? O sea, al final hace una adaptación el cerebro y la pupila se chica un poco más y no tiene ese efecto indeseado, ¿no? Pero sí, para el láser es importante medir la pupila en condiciones mesotópicas, fotópicas, ¿no? Es importante, porque ahí sí estamos viendo, importa mucho el tamaño pupilar para el tipo de ablación, escoger la zona óptica y zona de transición, ¿no? Pero para multifocales no. Espero que hayan entendido lo que dije. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. En la exposición del doctor Moreno se habla de que o sea, la difracción
y la aberración pues iba en el camino opuesto. Se podría decir que